Bienvenido a este video sobre los conceptos básicos para poder comprender la edición de imágenes. Ya sea que utilicemos Photoshop, GIMP o After Effects o incluso Premiere, InDesign o cualquier otro programa como Vegas Pro, siempre vamos a necesitar el uso de imágenes. Y por lo tanto, para editarlas siempre vamos a necesitar unos conceptos fundamentales y esenciales para comprender y no confundirnos. Es por eso que nosotros ahora, sin muchos tecnicismos, sin mucha complejidad, queremos indicar esos elementos que vamos a necesitar. Por ejemplo, para crear un nuevo documento, acá todas estas opciones, vamos a necesitar esos conceptos. Entonces lo vamos a indicar ahora paso a paso. Lo primero que debemos entender son los píxeles. Muchas veces confundimos ¿qué es un píxel? Porque escuchamos, por ejemplo, las cámaras digitales que vienen en megapíxeles, los celulares también, cuántos megapíxeles tiene, todo eso. Entonces, ¿a qué se hace referencia con píxeles? Cuando hablamos de imagen digital, siempre hacemos referencias a píxeles, que sería la unidad mínima que constituye una imagen. Por ejemplo, esta imagen que tenemos acá, tendríamos que contar cuántos píxeles tiene horizontalmente y cuántos píxeles tiene verticalmente, lo multiplicamos y eso sería la cantidad de píxeles que disponemos en una imagen. Veamos acá, cuando yo me voy acercando a esta imagen de esa forma, mucho más hasta donde me lo permite, si vemos estos cuadraditos de acá, estos son los píxeles. Hasta ahí me lo permite, por ejemplo, acercarme Photoshop. Entonces, este cuadradito es un píxel, este otro cuadradito otro píxel y así sucesivamente. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros hablamos de píxel, hablamos de esta unidad básica de una imagen digital. Y cuando es para impresión, por ejemplo, ya no hablamos de píxel, sino de puntos. ¿Cuántos puntos tendría en una pulgada, por ejemplo? Puntos por pulgada. Por lo tanto, acá, con esta cantidad de píxeles, uniendo miles y miles de píxeles, podemos lograr acá, por ejemplo, formar una imagen compleja. Muy bien, entonces cuando hablamos de píxeles hablamos de esos puntitos, de esos cuadraditos que tendríamos en todas las imágenes, a lo largo de la imagen, en cualquier lugar de la imagen. Entonces, por ejemplo, aquí en este color, si me acerco, ya veo los cuadrados y todos estos constituyen un píxel. Entonces acá tendríamos varios píxeles. Pero debemos especificar que en las imágenes digitales, por ejemplo, siempre diferenciamos lo que son los píxeles, esos cuadraditos, de unas imágenes de un bitmap, por ejemplo, de una imagen de bits, más o menos una imagen como esta fotográfica, y de lo que sería un vector. Entonces, en los vectores, por ejemplo, acá si observamos, esta es una imagen digital, fotografía, y este es vectores. ¿Cuál es la diferencia? Es que la imagen acá, como observamos, este bitmap lo podemos llamar o mapa de bits o lo que sería un raster, sería una imagen con los píxeles que acabamos de mostrar. Acá no tiene esos píxeles, esos cuadraditos. Lo que tiene son elementos, acá si me acerco mucho más, que no son iguales, que no son cuadrados. Vemos que está diseñado por formas y figuras, diferentes figuras geométricas. Entonces cada uno de los elementos son independientes y generalmente no son iguales. Por ejemplo, acá es diferente a esto, a esto. Entonces, ¿cómo logra todo esto el programa? Estos son vectores, que es con cálculos matemáticos. Entonces todo esto de aquí adentro es un simple color. Yo lo podría cambiar el color de relleno, como por ejemplo a un azul. Entonces ya vemos que lo he cambiado a azul, ese fragmento acá, donde puedo apreciar. Muy bien, voy a hacer clic afuera para observarlo. Aquí estaría el azul, ahí. Muy bien, entonces los vectores hacen cálculos matemáticos para poder lograr el resultado del color interno y el relleno que tiene. Es muy diferente aquí al bitmap. Acá se trabaja a través de píxeles, hemos dicho. Aquí estos vectores serían a través propiamente de los mismos, o sea, de los vectores
Y por ejemplo acá los dientes, si observamos, entonces tendría ese color específico que está dibujado. Muy bien, entonces es muy diferente. Pero en diseño, ¿para qué nos sirve a nosotros saber esta diferencia? Por ejemplo, cuando voy a trabajar con imágenes, siempre voy a trabajar en píxeles, o sea, bitmaps, o raster, como queramos llamarlo. Y cuando vayamos a trabajar con logos, iconos, tipografía, artes, como por ejemplo de diseños para vasos, para todo eso que utilizamos en impresión, especialmente lo hacemos a través de vectores para que no pierda la calidad, porque si en uno de estos yo voy haciendo más y más grande, va a ir perdiendo la calidad y se va a ver bien opaco, no se va a ver claro, y al final incluso se ve pixelado, o sea, esos cuadraditos empiezan a notarse. Sin embargo, cuando hacemos con vectores no pasa eso. Podemos hacer sumamente grande y nunca va a perder la definición y la claridad de la imagen. Pero si yo quisiera vectorizar, por ejemplo, esto es un bitmap, estos son píxeles, yo lo he vectorizado, abajo está ahora la parte vectorizada. Pero si me acerco mucho más, vemos que no puedo lograr esa finura del rostro, de la cara, todas esas tonalidades que tiene naturalmente la piel. Entonces, para trabajar en imágenes siempre lo hacemos, o sea, en fotografías, especialmente en paisajes, en fotografías de productos, siempre trabajamos con píxeles, o sea, bitmaps. Y cuando hacemos logos, artes, calcomanías, iconos, todo eso lo trabajamos en vectores. Entonces tiene que estar bien claro eso. Esto es para fotografía, que utilizamos principalmente en Photoshop, por ejemplo utilizando el paquete de Adobe o GIMP, que sería gratuito, equivalente a Photoshop. Y esto sería que trabajamos con vectores en Illustrator, por ejemplo. Entonces cada elemento no va a perder calidad cuando vayamos a exportar. Entonces la mayoría de los elementos que nosotros trabajamos en vectores sería principalmente elementos pequeños que nunca van a perder la calidad. Sin embargo, acá cuando lo quiero hacer grande pierde la calidad, pero hemos visto que con vectores no puedo lograr esa definición alta que tendríamos en figuras complejas. Por eso cada uno tiene su funcionalidad. Esto es para fotografías y estos son para elementos de diseño, dibujo y todo eso. Entonces eso tiene que estar bien en claro. Así que en Photoshop, en edición de imágenes, principalmente como estas, utilizamos lo que son los píxeles o mapa de bits o raster, como lo llamamos. Muy bien, otra de las cosas importantes sería la resolución, lo que habíamos indicado. ¿Cómo funciona esto de resolución? Hay varias nomenclaturas que podríamos utilizar. Entre las tres más comunes estaría, por ejemplo, en 1 centímetro cuadrado, cuántos píxeles ingresan, cuántos de esos cuadraditos llamados píxeles ingresan en una imagen. No solamente centímetros, también la segunda nomenclatura sería en 1 pulgada, cuántos píxeles, cuántos de los cuadraditos ingresa. Y la otra sería eso que utilizamos en megapíxeles, es en total la imagen, ya no en 1 centímetro ni en 1 pulgada cuadrada, sino en la imagen completa. Por ejemplo, si vengo acá a ver el tamaño de mi imagen, sería esta cantidad, pero nosotros necesitamos saber en píxeles. Por lo tanto, en la calculadora tendría que multiplicar esos valores 3000. Acá lo voy a multiplicar. Sería así. 3440 por, eso es la anchura que tiene, esa cantidad de píxeles tiene horizontalmente. Si contaríamos uno por uno, uno de los cuadraditos por uno horizontalmente, lograríamos esta cantidad. Y acá lo multiplico por la altura de píxeles, tiene 1440 cuadraditos de alto, o sea, verticalmente. Entonces lo multiplico por 1440. Y ahora esto sería lo que sería la cantidad de píxeles totales que tiene
o sea, todos los cuadraditos en total si sumamos de la imagen. Y nosotros cuando hacemos referencia a megapíxeles sería más o menos a millones de píxeles. Por ejemplo, aquí casi 5 megapíxeles sería 4.9 megapíxeles. Faltan unos cuantos píxeles para lograr el 5 megapíxeles, o sea 5 millones de píxeles en total. Es la tercera nomenclatura, no nos olvidemos. Así que no es un tamaño físico lo que estamos hablando, porque la imagen sigue siendo la misma. Si venimos acá, debe estar bien claro que no es un tamaño físico. Hagamos cuenta que esto es de 10 centímetros de ancho. Entonces acá me dice que en esta imagen solamente hemos puesto 10 píxeles de ancho. Acá estaría. No se nota mucho porque hay poca información, pocos píxeles. Esta misma imagen de 5 centímetros lo hemos encajado 20 píxeles a lo largo. Entonces sigue teniendo 5 centímetros físicamente, pero lo hemos encajado 20 píxeles de ancho. Se nota un poco mejor. En esta imagen que sigue teniendo 5 centímetros a lo horizontal, ahora nosotros lo hemos encajado 50 píxeles horizontalmente. Y abajo de forma similar. Hagamos cuenta que esto tiene una medida horizontal de 10 centímetros, este también de 10 centímetros, estas y cada una de las imágenes 10 centímetros de horizontalmente. Entonces acá 150 píxeles lo hemos encajado, se nota mucho mejor, pero aún así todavía está un poquito menos, con menos definición. Aquí 250 píxeles de ancho, todavía está bastante bien, pero no han logrado su máxima claridad, necesitan más píxeles. Aquí por ejemplo es 350 píxeles de ancho, ya ha logrado su máxima resolución, bastante buena, ya no se nota estos cuadraditos. Todos tienen el mismo tamaño físico, pero lo que ha diferenciado es la cantidad de píxeles que los ponemos horizontal y verticalmente. Entonces de esa manera nosotros podemos comprender los píxeles, que no es una unidad física, si la podemos convertir en una unidad física, pero principalmente estaríamos hablando de unidades virtuales. Entonces es la cantidad de información que va a entrar en un espacio determinado. Eso tiene que estar bien en claro. ¿Para qué me va a servir esto? Por ejemplo, cuando creo un nuevo documento, aquí estaría la resolución. Estoy creando un nuevo documento en Photoshop. Entonces me dice el tamaño físico, por ejemplo, incluso puedo ponerlo en centímetros, no hay problema ahí. Y le digo, muy bien, quiero que sea 100 centímetros de anchura y de altura 50 centímetros, o sea, medio metro y aquí 1 metro de ancho. Muy bien. Y me dice qué cantidad de píxeles vamos a poner a esta imagen física de 100 centímetros y 50 centímetros de altura. ¿Qué cantidad de información? Cada píxel, en este caso, cada pulgada cuadrada, ¿cuántos píxeles va a tener? Yo le digo 72 píxeles en una pulgada. Podemos disponer también en 1 centímetro si estamos utilizando en otros países no anglosajones. Por ejemplo, podemos utilizar el centímetro. Lo voy a dejar acá en pulgada, generalmente lo utilizamos en pulgada. Le estoy diciendo que en una pulgada cuadrada ingrese un total de 72 píxeles. Entonces yo lo podría crear ahora y veríamos en esa cantidad, tendríamos que contabilizar en un cuadrado, en una unidad cuadrada, en una pulgada cuadrada, 72 cuadraditos tendría que tener 72 píxeles en ese cuadrado, en esa pulgada cuadrada. Entonces, por ejemplo, se considera que para pantallas tradicionales, para televisión, para los monitores, para ver en celular, tablets, con 72 píxeles por pulgada, entonces ya está bastante bien. O sea, el ojo humano lo va a percibir bastante bien. Pero si yo quiero imprimir en mi impresora casera, en casa quiero hacerlo una impresión, para que se note mucho mejor la imagen, tendría que subir por lo menos a 150.
Si quiero hacerlo industrialmente, podríamos subir arriba de 300. En unas impresoras profesionales de las grandes, con 300 para arriba tendríamos bastante bien. Si sería una gigantografía, podríamos subir hasta 700, por ejemplo. Muchas impresoras aguantan hasta 700 píxeles por pulgada. Entonces, incluso hay mucho más todavía, mucha más capacidad de impresión, así que va a depender. Entonces, cuando quiero trabajar en simplemente para una imagen, por ejemplo, para Facebook, Instagram, para TikTok, para YouTube, con 72 tendríamos bastante. Si quiero para un video normal, por ejemplo, uno de HD sería 1200, si no me equivoco, 1280 por 720 píxeles. Acá vamos a poner 1280 por 720, eso es para un video HD, pero la resolución con 72 píxeles por pulgada tendríamos bastante bien. Entonces no hay lío. Pero si yo no voy a poner a un video, no voy a compartir en redes sociales ni nada de eso, quiero imprimirlo para una tarea, entonces tuviera que subir a 150 la resolución. Pero sin embargo, si me dice que haga un arte para llevar a una impresión industrial, una gigantografía, una publicidad, entonces puedo aumentar más de 300 o superior. Muy bien, entonces eso tiene que quedar en claro. Cada uno de estos cuadraditos son píxeles. Mientras más píxeles tenga, más definición va a tener la imagen. Por eso cuando hablan de megapíxeles, estábamos hablando de la cantidad de píxeles que tiene multiplicando horizontal por vertical. Los megapíxeles serían en millones de píxeles, no un espacio físico determinado. Por ejemplo, podríamos poner en 30 centímetros horizontal y 15 centímetros vertical, podríamos poner 1.000.000 de píxeles. Ya el ojo humano no va a percibir, por ejemplo, tanta claridad, así que de gana va a estar ocupando mucho espacio en disco duro, así que no tiene mucho sentido. Cada imagen tiene su capacidad hasta donde el ojo humano va a percibir bastante bien. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, esta imagen. Ahora, como está, lo voy a guardar para diferentes formatos. Muy bien, entonces ahí lo voy a poner hasta ahí y lo voy a decir que encaje en pantalla. Lo voy a poner mejor para que encaje acá. Nuevamente lo voy a hacer, quiero que encaje. Ahora sí, lo voy a hacer sumamente más pequeño. Quiero notar estas opciones. Ahora sí, en vista. Muy bien, esto es. Si yo le digo que guarde con su máxima calidad, me dice que va a pesar aproximadamente 3.8 megabytes. Entonces es bastante pesadita la imagen para disco duro, para exportarlo, guardarlo en el celular o para subir a Facebook o a Instagram o a TikTok. Entonces es un poco pesado, casi 4 megabytes. Entonces el ojo humano lo va a ver bastante bien. Si yo lo bajo la cantidad de píxeles por pulgada, entonces me dice que ahora solamente va a pesar a 1.5 megabytes. O sea, sumamente más bajo. Pero el ojo humano le sigue percibiendo normal, con buena calidad. Entonces no está, como diríamos, no le está distorsionando la imagen, no le está quitando claridad. Pero tenía demasiado píxeles, era innecesario tantos píxeles. Vamos a seguir acá, encajando en vista, ahora sí. Entonces le digo acá nuevamente alta, ya no muy alta. Vemos que no ha perdido su claridad, pero ahora su peso es sumamente más bajo y así generalmente quieren que subamos a redes sociales o trabajemos para videos o para diseño web. Las imágenes que pesen muy poco, ahora 700 kilobytes. Entonces, como vemos, la claridad sigue la misma. Entonces, lo único que estamos haciendo es quitando la cantidad de píxeles por pulgada. Y si le digo mediana, aquí ya se nota un poquito tan solo que ha quitado la claridad, pero el peso es sumamente bajo. Si le digo, por ejemplo, bajo,
Ahora la imagen no es tan clara, no está tan bien definida. Aún así se mantiene bastante bien, pero si lo acerco a un 100% vemos como un poquito se ha ido perdiendo aquí la definición. Pero el peso es sumamente más bajo. Si lo aumentaría aquí a máxima, vemos cómo ha recuperado mucha de la información que se había perdido porque habíamos quitado muchos píxeles. Es por ello que tenemos que utilizar solo la cantidad necesaria. Por ejemplo, si voy a utilizar para pantalla, no es necesario ponerlo 300. El documento va a pesar más y necesariamente muchos píxeles van a estar. Claro que se va a ver con buena definición, pero el ojo humano ya no lo va a percibir. Desde el 72 para arriba ya no va a percibir mucho la diferencia. Así que no tiene sentido. A no ser que trabajaremos con imágenes HDR, imágenes para elementos complejos, para videos de altísima resolución, para videojuegos en 3D, ahí tal vez aumentar la resolución. Pero como indicamos, no ya tenemos que diferenciar claramente que píxeles no hace referencia a una unidad física, los centímetros, pulgadas, metros, eso sí, pero los píxeles no, son los cuadraditos y la cantidad de información que tiene esos cuadraditos a lo largo de la imagen. Cuando trabajamos en imágenes nos hemos acercado bastante y hemos visto que los píxeles son acá estos cuadrados equiláteros, o a todos los lados los cuadrados tienen la misma medida. Entonces son proporcionales esos cuadrados, pero no solamente tendríamos de esta forma. Para video a veces utilizamos que serían rectangulares, no son cuadrados perfectos sino rectangulares, e incluso algunos píxeles serían anamórficos. Eso no lo vamos a ver, no queremos complejizarlos y muy rara vez se utiliza. Más que todo para video utilizamos eso, pero para edición de imágenes tenemos que tener bien en claro esto de los cuadrados así perfectos. Lo que vamos a necesitar entender es la relación de aspecto, algo que utilizamos generalmente en video, pero para imagen igual vamos a necesitar entender es que es una especie de formato estándar para que nosotros podamos hacer nuestras imágenes y no hacerlo arbitrariamente. Muchas veces, por ejemplo, una imagen como esta queremos ponerlo a un determinado dispositivo y a veces viene con elementos, por ejemplo acá vamos a poner color negro, vienen así con líneas acá, por ejemplo de esa forma. El dispositivo alcanza para mucho más espacio horizontalmente, por ejemplo en un monitor o en un televisor de los actuales bastante panorámicos, vienen así, pero no se aprovecha esto de la izquierda ni esto de la derecha. Tendríamos nosotros que la imagen hacer a que entre perfectamente a lo largo y a lo ancho, entonces de altura y especialmente de aprovechar cada uno de los elementos que nos da el dispositivo, ya sea un televisor, celular, lo que sea, una computadora o una laptop, lo que sea que vamos a utilizar, tiene que cumplir ese formato, o sea, de que la imagen se extienda perfectamente a lo largo del dispositivo que vamos a utilizar. Entonces estaremos hablando de la imagen en su conjunto. Eso es la relación de aspecto. Entonces acá, por ejemplo, tendríamos diferentes tamaños estándares que se utiliza en los televisores y monitores e incluso pantallas de diferentes dispositivos como tablet, celular y todo ello. Entonces si observamos acá dice 3, 2, entonces 3 unidades de largo, el primer número hace referencia a lo largo acá y el 2 a lo ancho, entonces en este caso a lo alto sería 3 unidades de largo y 2 unidades de alto, eso sería. Entonces acá 4, 3 sería 4 unidades de largo y 3 unidades de alto. Generalmente estos son los estándares en las diferentes pantallas.
el más utilizado, el más común que actualmente vienen en los monitores y en los televisores y muchos otros está viniendo con 21.9. Esto es más o menos como de cine. Hay otros mucho más largos como estamos viendo acá, extremadamente largos en monitores exclusivos o elementos exclusivos. Pero hasta acá, por ejemplo, hasta este monitor de 4.1 ya son bastante frecuentes. Estos son los televisores antiguos que solemos utilizar. Creo que era el más casi cuadrado, sería el de 4.3. Generalmente eso solemos utilizar. ¿Cómo podemos aplicar entonces nuestras imágenes? Todo ello, cuando vayamos a crear la relación de aspecto, tendríamos que saber. Por ejemplo, acá me dice que la relación de aspecto generalmente utilizada es el 16:9. Estos son los televisores estándares, celulares también a lo ancho, estamos observando. Podemos utilizar de esta manera. Por ejemplo, para noticias, el 1.2, vemos acá una unidad de alto, en este caso, y 2 unidades de ancho. Acá 1.1 es totalmente cuadrado, una unidad de largo, una unidad de alto. Acá 4.5, como estamos observando. Esto podemos utilizar en Instagram y en Facebook. Solamente en Facebook podemos utilizar uno de 2.3 o de 9.16, que sería el invertido de acá. Este sería horizontal, este vertical. Entonces tendríamos que generar así. Por ejemplo, si me dice cuando haga algún diseño, alguna imagen, solo voy a necesitar uno de las medidas de ancho o alto. No olvidemos que ya nos dan las imágenes, más allá de la relación de aspecto, el tamaño de las imágenes ideales para redes sociales. Podemos buscar en internet y nos van a dar, cada año cambian, pero más o menos un aproximado nos van a dar de qué tamaño debemos utilizar. Pero si nosotros, por ejemplo, acá, cuando voy a generar un nuevo documento, quiero respetar la relación de aspecto, por ejemplo, para un video, entonces acá me está diciendo los diferentes datos. Por ejemplo, acá el tamaño, estos son estándares. Entonces necesito yo saber el ancho o el alto, y la relación de aspecto ya se crea automáticamente. Muy bien, entonces solamente necesito uno de los valores y luego hago el cálculo. Muy bien, entonces eso sería la relación de aspecto. Es sumamente importante para crear nuestros diseños. Otro concepto sumamente importante sería los modos de color con los cuales trabajamos en diseño de imágenes. Entonces estaremos hablando, por ejemplo, en 3 principalmente. Por ejemplo, Color Lab. Acá tendríamos todo el espectro de color que el ojo humano puede percibir, sería el Color Lab. Luego tendríamos dentro de Color Lab una gama de colores llamado RGB, el cual estaría más o menos como en inglés, las siglas, la R, Red, Green, Blue. Entonces sería este triángulo que estamos viendo, todos los de acá. Por ejemplo, acá hay una gran variedad de verde. Entonces acá en Color Lab el ojo humano todavía puede ver muchos más tonalidades de verde, pero lo básico lo vamos a encontrar en RGB. Luego tendríamos, por ejemplo, hemos dicho que es red, acá rojo, verde y azul. RGB, red, green, blue. Entonces el rojo estaría esta área de rojo, el verde, esta área de acá, green, y blue, toda esta área. La combinación de los 3 colores básicos van a dar cualquier otro color. Entonces cualquier color de la naturaleza la vamos a conseguir simplemente combinando esos 3 colores. Acá también tendríamos 3 colores: cian, que sería más o menos este celeste; magenta, este color de acá rosado; y yellow, acá el amarillo, que sería acá el amarillo. Entonces el key simplemente sería el negro, pero lo aumentan negro para lograr colores mucho más fuertes, mucho más, que tengan mucho más sólidos. Entonces no lo vamos a tomar en cuenta. Son 3 colores: cian, magenta, amarillo. Entonces acá estaría cian, acá magenta y aquí amarillo.
Para el RGB utilizamos 3 colores primarios, hemos dicho, el verde, el azul y en este caso el rojo, el verde y el azul. Acá para el SMK sería el cian, el magenta y el amarillo. Esos 3 colores básicos. Y el color lab es toda la gama de colores que el ojo humano puede percibir. Esto es sumamente importante. Por ejemplo, aquí hay un RGB, vemos que todo el triángulo ocupa el RGB, pero los diferentes dispositivos o softwares o programas que manejamos con color, como Photoshop por ejemplo, o cualquier otro programa como GIMP, como Vegas Pro, como Premiere, After Effects, cualquier otro programa de edición, Illustrator, InDesign, CorelDRAW, cualquier otro, utilizan perfiles del RGB. No es un RGB único, hay diferentes tipos de RGB, pero la base es este RGB. Entonces hay un RGB que va a predominar más un verde, más espacio de verde lo va a dar, menos de azul, menos de rojo y así. Cada uno va a priorizar colores, varios diferentes tipos de RGB. En CMYK también, todo esto es CMYK, pero hay muchos perfiles de CMYK, entonces va a priorizar, digamos, para un banner gigante, para una gigantografía que queremos más resaltar los rojos, vamos a buscar un perfil donde el rojo nos permita resaltar más, ya que no vamos a utilizar mucho azul o otros colores secundarios. Entonces vamos a buscar el mejor perfil. Por lo tanto, en Color Lab es un único perfil, que sería toda la gama o espectro de color que el ojo humano puede percibir. El RGB es mucho más amplio para más variedad de colores y colores más resaltados y vivos. Luego CMYK, mucho menos, colores un poquito más muertos, nos ayudamos mucho con el color negro, el key. Entonces cada uno tiene perfiles diferentes. Por ejemplo, el Color Lab casi nunca lo utilizamos, solamente para hacer pruebas de color o cosas bastante complejas, análisis de espectros, cosas así, para ver la corrección o calibración de diferentes dispositivos. Casi nunca lo utilizamos para edición de imagen. Luego el RGB, lo que lo hacemos es para utilizar lo que habíamos anteriormente visto con bitmap, con vectores, con cosas así. Lo utilizamos el RGB para dispositivos electrónicos, por ejemplo, ya que aguanta muy bien los dispositivos electrónicos, televisores, monitores, celulares, tablets, cualquier tipo de computadora, a cualquier dispositivo como un iWatch, por ejemplo, un celular, esos inteligentes con pantalla. Para cualquier dispositivo, entonces siempre utilizamos RGB porque no se imprime, así que como no se va a imprimir, aprovechamos para lograr la máxima cantidad de colores. El RGB me permite colores más brillantes, dije, porque como vemos se mueve más hacia el espectro, hacia las orillas, colores mucho más brillantes. Sin embargo, para la impresión utilizamos CMYK, entonces muchos menos colores porque las impresoras no pueden lograr esta gama de RGB. Claro que algunas impresoras dicen, muy bien, tú dame tu imagen en RGB y yo te lo voy a imprimir, pero lo que hace ese plotter, esa máquina y la computadora es convertir el RGB a CMYK internamente. No nos está avisando, pero lo está convirtiendo y lo está trayendo los colores de acá dentro de lo permitido de CMYK. Entonces yo estoy utilizando un verde de acá bastante fuerte, lo que me lo va a hacer es traérmelo hasta el verde permitido por el CMYK, que sería esta gama de verdes, igual con cualquier otro color. Entonces si en RGB yo le doy una imagen para que me lo imprima, me va a decir ok, te lo imprimo, pero va a traer este rojo de acá hasta aquí. Claro que nosotros, para evitar cosas imprevistas, porque lo va a hacer automáticamente, lo que solemos hacer es convertir a diferentes perfiles de color para que no tengamos esos elementos impredecibles. Entonces nosotros vamos a poder decidir qué colores vamos a manejar y tal cual lo vayamos a ver en nuestro software,
De esa manera se va a imprimir. Entonces RGB es para display, para dispositivos móviles o con monitores, computadoras, televisores, todo eso. Cuando vayamos a publicar, por ejemplo para redes sociales, vamos a utilizar siempre RGB. Pero si voy a imprimir, ya sea una impresora domiciliaria o semi-industrial o industrial, siempre vamos a utilizar CMYK. Entonces el RGB es un color luz acá y el CMYK es un color tinta. Entonces esto es relacionado al aspecto de la luz. ¿Cómo vamos a diferenciar esto? Si logramos acá ver, este es el RGB, los tres colores primarios del RGB sería rojo, verde y azul. Estos son como los colores que tienen los monitores o pantallas, ya sean LED, sean cualquier otro tipo de pantalla. Ellos manejan la luz. Entonces, mediante pequeños elementos llamados LEDs, logran iluminar la pantalla. Y cuando quitan toda la luz, se ve oscuro. Para lograr un blanco, todos los colores lo combinamos y vemos al centro un blanco. Muy bien. Y en CMYK no son las luces, sino son las tintas. Acá, los pigmentos. Por ejemplo, el cian, magenta, amarillo. Para lograr un blanco, como generalmente el lienzo es blanco, entonces simplemente no ponemos ningún color y se logra el blanco. Para lograr el negro, acá tenemos que toditos ellos, como estamos viendo, a ponerlo uno, o sea, intermediarlo los tres colores y nos va a dar negro. Este, por ejemplo, es el aditivo para lograr el blanco. Toditos los colores lo pongo y logro el blanco. Para lograr el blanco, este es sustractivo, todos los colores lo quito y me da blanco. Entonces este es el aditivo para lograr blanco y este es el sustractivo. Se denomina así, modo de color aditivo, modo de color sustractivo. Esto utiliza luz, como hemos indicado. Podríamos hacer con tres, por ejemplo, linternas, una linterna o reflector color rojo, una linterna verde, una linterna azul, y lograríamos el blanco. Incluso en Photoshop se puede hacer el mismo. Por ejemplo, voy a crear acá algo así. Muy bien, voy a esconder las reglas. Lo que puedo hacer, por ejemplo, es poner un círculo, al igual que estaba en la imagen, acá, en esta imagen, lo mismo vamos a hacer. Entonces, genero un círculo, ahí. Muy bien. Aquí confirmo que estaría trabajando en modo RGB. Entonces, la imagen está en modo RGB. Y la vista también lo vamos a cambiar a RGB del monitor. Muy bien. Entonces simplemente voy a elegir un color, le voy a decir que el trazo no tenga y acá el color que voy a elegir. Vemos que acá está RGB. Vamos a utilizar ahora el color luz, el aditivo, el RGB. Entonces acá está RGB y el de la derecha CMYK. Entonces lo que voy a hacer, por ejemplo, es poner un rojo y como estamos trabajando en una cantidad de bits, enseguida vamos a ver eso determinado, entonces me permite 255 valores, sería el rojo máximo. Esto 0 y 0. Ya tendría, lo mismo voy a hacer, lo voy a traer acá. Entonces ahora lo voy a poner en RGB, el R que sería el rojo 0 y el siguiente 255 valores que sería el máximo verde logrado. Y por último tendría acá el azul. Entonces lo voy a poner, le quito el 0, acá en este caso le pongo el 0 y lo pongo 255, el máximo azul. Acá ya tendría. Muy bien, entonces lo que voy a hacer ahora sería promediar estos. Acá en modos de fusión voy a elegir 1. Ahora sí. Muy bien, lo he logrado acá. Como vemos, tendríamos el rojo, el verde y el azul. Unidos darían el blanco. La mezcla entre el rojo puro y azul puro da el magenta. Entre el rojo puro y el verde puro da el amarillo. Entre el azul y el verde da este cian.
y la combinación de 3 daría el color blanco. Claro que cada uno de ellos yo puedo cambiar la cantidad de luz que va a tener para lograr otros colores, una infinidad de colores. Entonces tengo 255 valores que puedo cambiar de este rojo, 255 tipos de rojo. Entonces si vengo ahora y le digo, en vez de 255, que sería su máximo valor, un valor intermedio de 150 valores de rojo, y ahora vemos cómo es otro rojo, y aquí me ha creado un morado, otro tipo de verde, otro tipo de celeste. Entonces solo combinando los 3 valores, el rojo, el verde y el azul, combinando su capacidad de 255 valores, yo voy a lograr cualquier color de la naturaleza, así de fácil. Entonces lo mismo se hace con lo que sería, acá lo voy a hacer, lo voy a retroceder, muy bien. Lo mismo puedo hacerlo, lo voy a cambiar simplemente, en lugar de colores luz, lo voy a decir que sea el CMYK. Le estoy cambiando el perfil a CMYK. Y hemos dicho que en CMYK imprimimos en un perfil blanco, entonces tengo que poner siempre un lienzo blanco. Y ahora estos 3 elementos, aquí el rojo por ejemplo, voy a venir aquí a su combinación de solo del rojo, e incluso vemos que me lo ha combinado, no quiero yo eso, y lo voy a crear otra vez. Entonces voy a ver que no tenga el trazo, sin trazo. Muy bien, entonces este color lo voy a poner, ya no voy a utilizar el RGB, ahora estamos utilizando el CMYK. Entonces aquí utilizamos ya no ese valor de 255, sino su capacidad máxima, que sería el 100%. Del cian, entonces su 100%. Y todo lo demás 0%, magenta, amarillo y negro. Ahora hago la misma acción. Ahí. Y vengo y le digo el siguiente. Esto 0%. Y ahora 100% el magenta. Y ahora falta el amarillo aquí, y también 0%, y acá 100% el amarillo. Muy bien, ya tenemos los 3 colores básicos. Lo voy a bloquear esto, y ahora estos elementos lo que voy a hacer es en modos de fusión, acá multiplicar. Muy bien. Entonces lo voy a multiplicar para lograr un negro. Acá en este caso vemos que el negro no es puro, por eso utilizamos adicionalmente el key de CMYK, el key acá, la K. Entonces con eso lograríamos un negro mucho más puro. Aquí están la combinación de los colores básicos de tinta o pigmentos. Entre el cian y el magenta me da un azul, entre el amarillo acá, el yellow, y el magenta me da acá un rojo. Igualmente acá, entre el cian y el amarillo me da un verde, y así sucesivamente. Entonces puedo aquí cambiar 100 valores en este momento del cian, por ejemplo, para lograr otros colores. Vengo y en lugar de utilizar un 100%, utilizo un 40% del cian, y ahora vemos cómo otros colores diferentes me está dando aquí. Casi verde, un rojo mucho más oscuro, más fuerte, acá un celeste, aquí un morado, y así sucesivamente. Con la combinación de cada uno de ellos, independientemente de sus valores del 1 al 100%, porque estamos en CMYK, incluso en vista podría, incluso ya está, automáticamente me ha venido acá, y logramos esa combinación. Así que con esto es para pantalla, esto es para lo que sería impresión. Muy bien, entonces ahora ya queda claro. Pero algo que también necesitamos entender es que, por ejemplo, acá hemos puesto para el caso del RGB 255 valores aquí. ¿Por qué 255 valores? Es que es la profundidad de la computadora que nos está dando. ¿Y cómo nosotros podríamos calcular eso? Entonces acá
estamos trabajando con 8 bits. Podemos trabajar con 16 bits y con 32 bits. Pero si nosotros no queremos complicarnos, con 8 bits es más que suficiente en la actualidad para trabajar incluso con imágenes HDR con 8 bits. ¿A qué se refiere eso? Entonces aquí me ha dado 255 valores, 255, 255. Y así puedo lograr millones de colores. Entonces si vengo acá y observamos. Yo cuando estoy creando acá hemos dicho es 8 bits. Entonces en 8 bits aquí 256 contando con el 0. El 0 es un valor. Pero nosotros ponemos máximo 255 porque el último valor sería el 0. Entonces se contabiliza desde 0. 0, 1, 2, así que el 0 cuenta. Por lo tanto sería 256 valores de rojo, estamos manejando el RGB, 256 valores de verde, 256 de azul. Si hacemos la multiplicación, entonces podríamos lograr 16 millones de colores posibles en cada uno de los píxeles. Entonces, como vemos, es sumamente bastante amplio el espectro de color que vamos a manejar. Por eso decía que era innecesario aumentar a 10 bits o 12 bits. Imaginemos que aumentamos a 10 bits, va a ser acá más de 1000 millones de colores, y aquí si aumento a 12 bits sería 68 billones de colores. Entonces manejar esta cantidad de colores innecesario, ni el ojo humano lo va a percibir, ni siquiera el de 10 bits. Por eso cuando creamos un nuevo documento de 16 o 32 es exagerado la cantidad de colores que vamos a tener para cada uno de los píxeles, y el ojo humano ya no va a notar mucho la diferencia. Esto solo lo utilizamos para pruebas, como habíamos dicho, pruebas cromáticas, o para calibrar los monitores, calibrar alguna pantalla, televisores, cosas así, que se trabaja de manera sumamente profesional. Entonces casi nunca lo vamos a ver a utilizar una persona estos dos. Generalmente trabajemos con 8 bits, que es 256 valores de rojo, 256 valores de verde y 256 de acá. No necesitamos 1000 tipos de rojo, 1000 tipos de verde o 1000 tipos de azul, ni 4000 tipos de rojo, verde o azul. Entonces suficiente con 256. Si yo crease un nuevo documento con más de 16 bits, entonces acá yo ya voy a tener la capacidad de cualquier elemento que lo vaya a agregar al momento de colocar el color. Voy a tener mucha más capacidad acá de 255. Incluso lo trata de distribuir acá de esa forma, como estamos observando, los colores a su máximo valor. Muy bien, pero como dijimos, no utilizamos casi nunca estos de acá. Generalmente trabajamos con 8 bits. ¿Qué va a pasar cuando vayamos a trabajar con la escala de grises? Pues la escala de grises solo trabajaría dos valores, que sería el blanco y el negro, así que va a tener ese valor. Entonces trabajamos con 8 bits, escala de grises, 256 valores de grises diferentes vamos a tener. Entonces diferentes tonalidades, lo demás no va a existir otros canales. Si queremos hacer la prueba, generalmente en Photoshop tendríamos uno que sería acá los canales, aquí. Muy bien, entonces este sería, lo vamos a aquí un poquito más grande hacer. Muy bien, rojo, verde y azul. Cada uno de estos puedo cambiar independientemente su valor. Muy bien, lo vamos a utilizar este. Así que cada uno de estos hemos dicho que tendría a 256 valores en total, cada uno de ellos, y multiplicados da esta cantidad de colores posibles que vamos a utilizar en cada uno de los píxeles. Muy bien, acá tendríamos, si queremos ver 8 bits, así la cantidad de información que tenemos. 10 bits, 12 bits, es demasiados colores que dispondríamos para cada píxel. Muy bien.
Hace un instante hablamos de perfil de color dentro de acá. Dijimos que no manejamos un único RGB, un único elemento CMYK. Entonces, cuando yo voy a crear un nuevo documento, por ejemplo en Photoshop, también otros programas me permiten lo mismo. Acá tendríamos un perfil de color. Si voy a utilizar, por ejemplo, acá para películas, para video, muy bien, acá está el perfil de color. Entonces, yo le digo, de todos estos, lo voy a mover un poquito más esto. Muy bien. Acá tendríamos para RGB estos perfiles de color. Entonces hemos dicho anteriormente que cuando nosotros queremos utilizar para RGB no utilizamos todo el triángulo, sino partes del triángulo. Cada perfil es una parte del triángulo. Hay perfiles que casi todo el triángulo me lo va a ocupar, hablando de RGB. Y cuando vamos a utilizar CMYK, también diferentes perfiles que va a predominar ciertos colores. Es como lo va a mover hacia los colores que nosotros queramos manejar. Entonces, cuando creo acá un nuevo documento, así, y el perfil de color, por ejemplo, me dice Adobe RGB. Entonces, este Adobe RGB utiliza casi todo el triángulo de RGB. Apple RGB similarmente, no maneja todo. Estos otros perfiles de RGB también no permite todos los colores del triángulo, lo va moviendo dentro del triángulo, más o menos cuál área va a predominar más. Cada uno tiene sus propias características. Si nosotros nunca queremos tener problemas, los dos elementos más utilizados, los dos perfiles de color más utilizados, es el Adobe RGB. Me van a permitir una gran cantidad de colores o gamas en las cuales me voy a poder mover 255 valores, de los cuales voy a poder elegir. Y el siguiente sería el sRGB, el estándar RGB. Entonces estos dos, el Adobe o el estándar, cualquiera de los dos, le asignamos un perfil. Y luego otras personas ya no lo van a mover, van a trabajar las mismas imágenes dentro del perfil. Como pertenece a Adobe, a veces algún software puede no querer trabajar con esto. Si quiero evitar problemas de compatibilidad con otros programas que no sean de Adobe, puedo utilizar el estándar. Así los colores que yo vaya a elegir para trabajar en RGB nunca me van a faltar, o sea, nunca van a estar ausentes en otros dispositivos. Esto en celular, en pantallas de televisor, monitor, todo eso siempre van a estar presentes porque es un estándar que se respeta. Claro que un poquito menos de colores voy a tener, un poquito menos de gamas para moverme, pero nunca van a estar ausentes esos colores, porque si yo utilizo por ejemplo de Apple RGB y probablemente utiliza más gama de colores, pero cuando quiera verla en otro dispositivo lo puede anular algún color o lo puede retraer el color a uno más opaco. Entonces no va a ser el color que realmente yo he diseñado, me lo va a modificar. Por eso utilizamos el estándar o utilizamos el Adobe RGB, cualquiera de los dos. Muy bien, ese es el perfil. Si yo digo en CMYK, por ejemplo, acá tendríamos muchos perfiles, pero esto es todavía más complejo. ¿Por qué? Porque en CMYK va a depender del tipo de tinta que se va a utilizar, del espesor de tinta, del gramaje del papel, de la textura, el grosor del papel, el tipo de papel, todo eso va a depender. Entonces, cada impresora tiene su propio perfil CMYK para imprimir. Entonces, nosotros tendríamos que pedirle, e incluso nos pueden pasar en pendrive e instalarlo y activarlo, ese perfil de color, para trabajar dentro de las posibilidades de esa impresora. Entonces, si la impresora es sumamente profesional y maneja colores muy llamativos, colores muy fuertes, cosa que no ocurre en CMYK, entonces me puede pasar su perfil CMYK y yo voy a elegirlo y voy a trabajar en eso. Entonces, mientras tanto, utilizo uno estándar. Esto es como un papel normal bond o jabón y su textura regular, más o menos internacional, y no va a haber problema al respecto. Una hoja bond podría imprimir perfectamente. Muy bien, entonces esto también depende mucho. No olvidemos que los colores RGB son brillosos, podemos lograr colores brillosos, y CMYK no se va a lograr esos colores porque no llega hasta tan alto su gama.
No queremos alargar mucho esto, simplemente queremos entender. Entonces, para concluir, vamos a ver los formatos que nosotros vamos a lograr cuando vayamos a grabar nuestra información ya de color o lo vamos a exportar ya nuestro trabajo. Muy bien, pero antes debemos tener muy en cuenta esto. Entonces, cuando yo voy acá a guardar, generalmente lo llamamos exportar, porque cuando guardamos el formato de extensión nativa del programa que estamos utilizando. En este caso Photoshop es PSD. Entonces, en caso de que yo quiera exportar otros formatos, siempre tenemos las opciones de exportar. Entonces lo digo exportar como. Antes de exportar, vamos a dar un pequeño repaso viniendo acá en nuevo y ahora un poquito profundizando lo que eran los diferentes conceptos prácticos que vamos a encontrar acá. Muy bien. Entonces, en primera instancia tendríamos un tamaño físico. Acá cuando creamos un nuevo documento en cualquier programa, un tamaño físico. Ya sea en píxeles, si es en píxeles es para pantalla, hemos dicho. Si vamos a utilizar pulgadas, centímetros, milímetros, puntos, eso es generalmente para físico, para imprimir o algo así. Entonces, si vamos a utilizar para redes sociales, o para pantalla o video, o para una revista, lo que fuese, que no se va a imprimir, sino una revista virtual, entonces, o sea digital, vamos a utilizar píxeles, tanto anchura como altura. La resolución hemos dicho 72 píxeles por pulgada para el ojo humano, para que perciba bien en dispositivos electrónicos digitales, arriba de 150 para la impresión domiciliaria y arriba de 300 impresión industrial. El modo de color hemos dicho RGB para lo que sería dispositivos electrónicos y CMYK para impresión. El Color Lab hemos dicho más que todo es para hacer pruebas de color, tiene mucha cantidad de color. Escala de grises solamente más o menos en blanco y negro. Y la profundidad de color hemos indicado esto que utilicemos 8 bits. Estos no, porque es demasiado pesado, va a ser nuestras imágenes, porque va a tener mucha información de color, siempre y cuando lo hayamos capturado con la cámara fotográfica o con el escáner o dispositivo que hayamos utilizado, porque si lo ha capturado en 8 bits, no vamos a poder trabajar en estas de acá. Entonces, eso depende del dispositivo que ha sido utilizado para capturar dicha imagen. Luego el color de fondo nada tiene que ver, cualquier color podemos ponerlo para comenzar a trabajar. Luego el perfil de color, hemos dicho dependiendo si utilizo RGB, utilicemos Adobe RGB o el estándar RGB. Si voy a utilizar CMYK, utilicemos el primero, aunque si ya conocemos los perfiles de color, abajo tiene una gran cantidad de sugerencias. Si vamos a utilizar para cualquier tipo de imagen, normal para redes sociales o nuestros proyectos, revistas, cuadros, lo que fuese, píxeles cuadrados. Si vamos a utilizar para videos, hay diferentes tipos de píxeles que utilizamos, como el panorámico, el anamórfico y otros como estos. Son casi cuadrados, pero si para todo lo demás que no sean video, podríamos utilizar píxeles cuadrados. E incluso píxeles cuadrados también lo utilizamos para video. Es mucho mejor cuando utilizamos esto, porque va a ser con más información. Si utilizamos píxeles panorámicos, lo va a distorsionar un poquito el píxel, no la imagen sino el píxel, para poder compensar colores. Entonces, incluso para video utilicemos píxeles cuadrados. Eso es fundamentalmente. Ahora, al momento de exportar, dijimos acá exportar, y lo que vamos a tener de esta forma serían los formatos. Hay una gran cantidad de formatos, las extensiones que sería el mismo. Si vengo a imágenes, vamos a ver acá si tengo algunas imágenes. Muy bien, entonces podemos utilizar diferentes tipos de imágenes. Puede ser PNG, utilizamos generalmente esto cuando tenemos transparencia y queremos mantener y es pequeña la imagen. Como por ejemplo logos, iconos, utilizamos con la extensión .png. Cuando son imágenes fotográficas como estas,
más que todo utilizamos JPG porque mantiene mucho mejor los colores, más naturales y pesa menos. Fundamentalmente utilizamos JPG y PNG. Actualmente está saliendo un montón de formatos. En GIF no utilizamos mucho, tiene pocos colores y cuando vamos a utilizar son para pequeños iconos o pequeños elementos como emoticones, cosas así diminutas que pesan muy poco y no necesitan gran cantidad de color. Entonces en cualquiera de estos tres formatos. Muy bien. Y incluso cuando nosotros vamos a guardar como acá en nuestra computadora tenemos los formatos PSD nativos de Photoshop o este PSB. En este caso sería lo mismo que el PSD, pero para cuando los documentos pesan demasiado. Y hay un Photoshop PDF. Esto me mantiene, cuando guardo en un PDF, me mantiene las capas que he trabajado, los colores, los perfiles de color. Guarda un montón de información en un PDF. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a utilizar PDFs para documentos de solo lectura nada más. Al igual que TIFF me va a permitir manejar muy similarmente capas y otros elementos bastante complejos de nuestros diseños en Photoshop. Entonces esas son las extensiones que nosotros podríamos utilizar para guardar nuestro trabajo. Cada que vea una imagen JPG, PNG, hay una infinidad de los mismos. Por ejemplo acá, si observamos, tendríamos que hemos dicho el JPG para guardar principalmente fotografías, imágenes así complejas, PNG para imágenes sumamente más pequeñas como iconos, logos y que queremos manejar la transparencia. Este JPG no permite transparencia. Todos ellos son comprimidos. El TIFF no es comprimido, el BMP no se utiliza mucho, el PSD es formato de Photoshop, el GIF es también elementos muy pequeños e incluso hay GIFs animados. El RAW son los formatos nativos con los cuales se guarda, por ejemplo, las cámaras digitales que nosotros vayamos a sacar fotografías. E incluso algunos celulares permiten guardar en RAW, que sería el formato propiamente de la marca de cámara que nosotros vamos a utilizar. Estos, por ejemplo, para archivos vectoriales utilizamos el de Illustrator, el AI acá y estos otros. Por ejemplo, de acá el PDF hemos dicho que nos permite guardar no solamente elementos vectoriales, sino también las capas e incluso los efectos que hemos aplicado a nuestras capas dentro de Photoshop. También el SVG, esto es muy similar a los vectores de acá. Esto lo utilizamos bastante en web. Está el EPS, y el CDR y un montón más de formatos. Entonces, a cada que nosotros queramos guardar alguna imagen en algún formato específico, tenemos que saber cuáles son las exigencias, por ejemplo, para que no pierda mucha calidad las imágenes o para que no me los reste calidad. Cuando subimos a Facebook me los resta la calidad para que no pese mucho, prefiero exportarlo, guardarlo en PNG. Si voy a poner en un sitio web, lo pongo en JPG, pero reduzco la cantidad de píxeles que va a tener. Si voy a poner algún tipo de animación, imagen o elemento vectorial o un diseño de un personaje de anime, algo así como un dibujo animado, prefiero exportar en SVG para web, para diseño web. Si voy a enviar a alguien y no tiene Photoshop, puede enviarlo en PDF, se va a guardar el diseño, ya sea hecho en Photoshop o en Illustrator. Igual se va a guardar las capas, las ediciones, la tipografía, todo en PDF y podemos enviar. Entonces cada uno de estos tiene su funcionalidad, pero hemos dicho que los más utilizados son el JPG, PNG principalmente.